Hola, soy Damar de Damar Studio y hoy por fin vamos a empezar a coser nuestro abrigo Herrera. Esta es una serie de videos que te he preparado para ayudarte a confeccionar este abrigo, el abrigo Herrera. Abajo te dejo el link del patrón. Hoy vamos a estar trabajando en el bolsillo. Es un bolsillo HAL grande, es mi bolsillo favorito. Si aún no te has atrevido a hacer el bolsillo HAL o ribeteado, esta es la oportunidad perfecta. Tengo la técnica que te va a ayudar y vas a querer hacer bolsillos en todas partes, te lo juro. Si eres muy principiante y te da miedo meterte de lleno en este bolsillo, abajo te dejo el link de un bolsillo más sencillo que puedes utilizar como sustituto. Entonces, ¿estás lista? ¡Vámonos a la obra! Bueno, chicas, vamos a empezar. Vamos a empezar marcando nuestro bolsillo con la técnica que prefieras. A mí me gusta marcar lo que es el medio del ribete, tanto en la pieza principal como en la vista. En la vista también voy a marcar mi mitad. Me parece mucho más fácil usar estas líneas como referencia para alinearlas y así sé exactamente dónde deberían ir. No se olviden de colocar la entretela, que debería ser del tamaño del rectángulo punteado que tiene el patrón. En este caso yo ya hice el bolsillo del otro lado, así que voy a medir la altura solo para asegurarme que el segundo será exactamente igual. Ajá, este es el mejor truco que he conseguido. Vamos a colocar la plantilla del ribete en su posición. La voy a fijar aquí con alfileres y vamos a coser por todo alrededor para crear el rectángulo más preciso que pueda existir. Empieza a coser en el medio de una de las líneas. Nunca una esquina, por favor. Siempre en el medio de una de las líneas. Eso va a hacer una gran diferencia. En lo que llegues a la esquina, gira tu pieza dejando la aguja abajo, pero asegúrate que llegaste a la esquina del rectángulo, ni más atrás ni más adelante, a la esquinita. Cosemos nuestra bolsa del bolsillo, enfrentando los derechos, una a cada lado. Ahora sí, ¿están listas para el shot de adrenalina? A cortar. La línea en el medio, con una V al final. Corta bien hacia la esquina, sin miedo, pero con cuidadito de no cortar la costura, pero bien en la esquinita. Volteamos nuestro bolsillo, lo aplanamos bien, lo planchan, bien aplanadito, bien aplanadito. Voy a cortar un poco mi margen de costura. Fíjense que dejo un lado más largo que el otro. Eso es para disminuir un poco el grosor, ya que mis dos telas son bastante gruesas. Ahora vamos a doblar la vista en dirección al costado. Esto va a crear nuestro ribete. Aquí pueden hacer pespunte para mantenerlo cerrado y en posición mientras terminamos o con alfileres. Nos aseguramos que todo está en orden y vamos a realizar un pespunte en el lado inferior del ribete solamente, solo en esa línea. El resto lo vamos a hacer después. En la guía de costura sale que tienen que llevar todo el bolsillo hacia un lado antes de hacer este pespunte. Lo pueden hacer de cualquiera de las dos formas. Y bueno, ahora vamos a cerrar nuestra bolsa alineando nuestro bolsillo. Voy a poner un par de alfileres por aquí para que no se me mueva. Chequear que todo está en orden por el derecho. Siempre chequeen que todo está en orden por el derecho. Y ahora sí, cosemos por todo el borde agarrando bien ese triangulito. Y ya está prácticamente listo. Ahora vamos a hacer el pespunte de los otros bordes. Este pespunte también es opcional, ¿no? A mí me gusta cómo se ve y también le da firmeza al bolsillo. Y como es tan grande, la necesita. Firmeza.
Espero te haya quedado perfecto ese bolsillo, ya quiero verlo. Manda fotos, escribe en el grupo. Quiero ver lo que estás haciendo, por favor. Y bueno, nos vemos en la próxima. Chao.